el día de hoy vamos a pasar este diseño que se desarrolló en Adobe Photoshop a pasarlo a Macromedia Flash o Adobe Flash. En la versión 2018 se llama Animate. Este mismo proceso que tengo yo, este diseño separado por capas, se puede pasar exactamente diseñado de Illustrator, exactamente el diseño pasar de Illustrator a Flash, porque Flash reconoce las capas y el nombre de las capas. Aquí abrimos el Animate Creative Cloud, que es de la última versión de Photoshop de Adobe, que no se llama Flash sino que se llama Animate para los que quieran descargar, pero es el mismo proceso y la misma forma de trabajar. Viendo en esta versión observamos que nos muestra algo diferente, donde ya podemos hacer archivos que se pueden exportar en HTML5. Este es un formato WebGL, para los que no saben, es un formato que se pega a las tarjetas aceleradoras gráficas para hacer entornos 3D para la web, y el que les había dicho anteriormente que es este formato, que es de ActionScript 3. Les había dicho que en la versión anterior tenía ActionScript 2, pero ya en esta última versión ya se consolidó este que es el ActionScript 3, para que tengan en cuenta. Entonces, cuando voy a crear el archivo, simplemente le voy a decir ActionScript 3 y ya se nos crea la forma de poder desarrollar la multimedia y pasar los archivos de Photoshop aquí a Animate o en su defecto Flash para los que tengan instalado Flash. Si observamos detenidamente aquí la interfaz de usuario, prácticamente la misma de la que estamos enseñados. Aquí tenemos la línea de tiempo, aquí ya tenemos las herramientas de dibujo que tiene la versión anterior que tiene Flash, y aquí tenemos el menú de propiedades. Aquí el menú de propiedades, pues esta es la biblioteca, este es el de propiedades, donde acá yo ya voy a configurar en esta parte que ya les mostré anteriormente, aquí lo que es el ancho y el alto de la multimedia. En este caso lo vamos a trabajar de 1920, vamos a dar 1920 por 1080. Eso es de acuerdo al diseño que viene en Photoshop. Y en esta parte de acá tenemos lo que es las fotogramas por segundo, que es muy importante. Aquí vamos a trabajar con 24. Ok, entonces aquí ya tenemos con control menos o control más, ¿cierto? Ya tenemos la configuración del programa. Aquí tenemos una resolución de 1920-1080, y ahora lo que vamos a hacer es archivo, importar un objeto en el escenario, buscamos donde tenemos guardado el archivo y traigo el archivo de Photoshop que tiene capas. Le di nombre diseño porque si tengo un Flash, un anime en formato inglés, entonces el lenguaje del programa no reconoce cuando el archivo tiene una ñ, entonces lo guardo con otro nombre, entonces lo importa sin ningún problema. En este caso le llamé diseño multimedia y así importo el archivo sin ningún problema. Macromedia Flash o Adobe Flash, o en este caso Animate, me abre una ventana de importar donde me muestra las capas que tiene el archivo de Photoshop. Puedo seleccionarlas o deseleccionarlas, me dice el nombre de cada una, por eso es que tener buen hábito de nombrar las capas, y ya me permite obviamente importar. Aquí, como podemos observar, el programa me importó sin ningún problema el archivo, lo colocó en la posición exacta, y aquí en esta parte vemos las capas que contiene el archivo con sus respectivos nombres, y podemos tranquilamente animar. Aquí tengo una opción en la mesa de trabajo, que es así lo trabajo Flash o en su defecto Animate, en la carpeta de mesa de trabajo, y acá puedo, inclusive está agrupado los archivos. Acá voy a crear una carpeta que se llama acciones, que es donde va a estar la programación,
Y aquí voy a crear otra carpeta, como se lo mencioné anteriormente, que esta es para crear capas, esta es para crear carpetas, que es esta misma que tenemos acá, ¿vale? Aquí, y esta es para borrar capas o carpetas. Entonces voy a crear otra capa y le voy a llamar una barra inferior, que es un diseño que le voy a colocar, y voy a crear otra carpeta, que le voy a llamar botones. Tengan en cuenta que si estas capas están debajo de estas, de la mesa de trabajo, que es todo el diseño gráfico, no se van a visualizar. ¿Qué hago? Selecciono todas tres y las pongo en la parte superior, igual que en Photoshop o en Illustrator, cuando uno maneja capas y se ven en la parte superior. Entonces aquí en la barra inferior vamos a colocar, obviamente voy a hacer una barrita, como en el diseño, que es como para dividir para colocar, digamos, las barras de navegación. Y le voy a cambiar el color. Aquí tenemos qué color tiene. Vamos a darle doble clic a esto, doble clic para que me coja el contorno, y le voy a decir contorno, de pronto se lo quito, vamos a darle un color azul, y el relleno vamos a darlo vino tinto. Si no me gusta el contorno, pues simplemente le doy doble clic al contorno, que se me pinta de colores. Lo voy a mostrar acá como un colorcito así en líneas, le doy doble clic y le doy suprimir, y aquí ya prácticamente quita el contorno. Si quiero escalar el tamaño, aquí tenemos esta herramienta que la de escalar, o se activa con la tecla Q de queso, y la puedo escalar sin ningún problema. Esta capa, como ustedes ven acá, estos ítems es para visualizar, bloquear. Entonces toda esta línea que ustedes ven aquí es para bloquear en esos puntos. Entonces yo voy a bloquear la capa. Ya queda la capa bloqueada, la capa de acciones queda arriba y la botones queda encima. Ahora ya selecciono la capa de botones. Vamos a crear un botón con la herramienta de pluma. Vamos a crear una especie como de triángulo, y ahí con ese simplemente objeto vamos a crear el resto del botón. Con esta herramienta de selección, igualita como funciona en Illustrator, se puede trabajar el cambio de la posición de los vectores, pues para mejorar la forma. Ya si quiero rellenar, utilizo la herramienta de bote de pintura, la herramienta que es para rellenar. Con la tecla K se puede activar y yo selecciono el color que deseo utilizar. Le quito el contorno, palo así limpio, lo doy suprimir, ya me queda el objeto ya solamente con el relleno. Le hago los ajustes en la forma. Ya con esto ya he empezado a configurar el botón. ¿Cómo creo el botón? Selecciono el objeto, le doy la tecla F8, con la tecla F8, y me sale una ventana que dice convertir a símbolo. Eso lo voy a llamar botón BTN, y el tipo de botón, que es igual en esta versión, selecciono el tipo de botón y le digo guardar. Este objeto se convirtió en un botón. Si me voy para la biblioteca que se encuentra en esta parte de acá, aquí donde nosotros podemos ver la biblioteca, es donde nosotros podemos acceder a todos los símbolos gráficos botón o clic de película que creamos en nuestro diseño multimedia. Aquí nos muestra el objeto que creamos, que se llama botón, y ahora voy a crear una carpeta. Esta carpeta la voy a llamar botones, en donde voy a almacenar todos los botones. Aquí Flash me muestra en su efecto Animate el tipo de objeto y me dice el tipo y el nombre, y aquí tenemos la carpeta. Entonces llego yo acá y voy a seleccionar con clic izquierdo sin soltarlo y lo dejo dentro de la carpeta de botones. Así es que organizamos la biblioteca si tenemos 20, 30, 40 botones, que es muy escaso, pero se pueden existir. O lo que sí pueden haber muchos son símbolos gráficos y muchos clics de película, que pueden ir 10, 20 o 15. Entonces así organizamos la biblioteca para reutilizarlos en futuros proyectos. Teniendo listo el botón, entonces ahora
lo ubico, veo que el botón está muy grande, entonces lo escalo, voy a escalarlo y ya es un objeto símbolo botón. Tener solamente un solo objeto, yo simplemente me voy para el otro extremo, abro la biblioteca, selecciono el botón y lo arrastro. Este botón también lo ajusto y lo puedo rotar. Esa rotación la hago con shift presionada y entonces me rota por grados o me da con más precisión de la rotación. Ya miren que aquí tenemos los elementos de navegación de los botones. Luego selecciono el fotograma 20 acá, de esos tres de arriba le doy F5. Al darle F5 se me amplía el número de la línea de tiempo, F5, pero no se me visualiza la mesa de trabajo que es esta, entonces le doy F5 acá y se me visualiza la mesa de trabajo. ¿Listo? No se ve porque está pues colapsada, la voy a expandir y aquí vemos la línea de tiempos en la carpeta. Luego selecciono cada uno de los elementos y le doy F8 y los voy a convertir en símbolos gráficos. Eso lo voy a llamar Vmax. También le voy a hacer F8. En clic, tipo clic de película. Este también lo voy a dar F8 y lo voy a convertir en un logo, lo voy a llamar logotipo y lo voy a colocar como clic de película o símbolo gráfico. En este caso lo hace símbolo gráfico para que solamente sea un elemento gráfico que va a tener una animación. Eso lo voy a llamar email, campo email, lo voy a llamar email solamente, símbolo gráfico. Este lo voy a dar F8 y lo voy a llamar fecha. Es un símbolo gráfico, tipo símbolo gráfico. Este lo voy a llamar publicidad, símbolo gráfico. Y este de aquí arriba lo voy a llamar redes sociales, redes, símbolo gráfico. Entonces ya tenemos los elementos y si vemos la biblioteca, aquí vamos a tener varios elementos diferentes. Por ejemplo, Bitmask, que lo coloqué, lo convertí como en una especie de clip de película que lo tenemos acá. Simplemente le voy a decir convertir puedo cambiar el formato, ¿cierto? Puedo decirle que no sea un símbolo gráfico, sino que sea un clip de película, sino que sea un símbolo gráfico. Aquí le digo clic derecho propiedades y digo que sea un símbolo gráfico y lo cambio. Mire que aquí lo cambio. Aquí tengo giro, que es un clip de película, que este es el icono, quiero que sea símbolo gráfico, le doy clic derecho, propiedades, él me abre la ventana propiedades de símbolo, le digo que no sea un clip de película, sino un símbolo gráfico. Entonces así yo puedo cambiar la forma. Voy a crear una carpeta que lo voy a llamar gráficos, y en la carpeta de gráficos voy a seleccionar con clic izquierdo del mouse y control presionado cada elemento, le doy clic derecho y le digo moverá. Va a abrir esta ventana y le digo mueva esto en carpetas existentes, porque las creé. Aquí tengo una de las carpetas existentes que llama gráficos, le digo seleccionar y él ya se mueve para la parte de la carpeta de gráficos y aquí tenemos todos los objetos que creamos para luego reutilizarlos. Guardamos nuestro proyecto y ya empezamos a dibujar las escenas. Con F6, aquí con la cabeza lectora, el fotograma 5, o aquí le damos el número 5, le vamos a dar acá F6 y creamos un fotograma clave. Luego le devolvemos al fotograma inicial y empezamos a desplazar posición contraria pues el personaje y así creamos la animación. Le damos clic aquí
en la parte inicial del fotograma, le damos clic derecho y le vamos a decir crear la interpolación clásica. Verificamos si tiene la animación y aquí vemos que el personaje se está moviendo como lo necesitamos. Aquí le damos al giro, personaje de giro, le damos acá F6 y luego selecciono esto, lo muevo al lado contrario, pero pasa algo para tener en cuenta. Este personaje, estos dos fotogramas aquí, los selecciono, los dos con mayúscula y los desplazo, teniendo acá que aquí esta área fotograma vacíos, y acá le doy clic derecho, interpolación clásica, y ya tenemos que el personaje aparece en diferentes líneas de tiempos. Ahora voy a buscar, digamos, el logo, le doy clic aquí F6 y acá lo desplazo al lado contrario. Vamos a moverlo en la parte superior y así ya tengo la animación. Continuaré con los demás ítems de la multimedia y continuamos con la programación de las páginas. Aquí nos queda la sombra del personaje. Como viene el dibujo, viene una capa separada. Le voy a dar F8, le voy a dar F8 y le llamamos sombra, y la sombra es un símbolo gráfico, ya tiene una propiedad de símbolo gráfico, y en esta instancia acá lo seleccionamos en esta parte, lo movemos acá, le voy a dar clic en este ítem, en esta parte del fotograma, y vamos a hacerle un efecto que es alfa, que está invisible, y cuando llegue a ese último nivel de fotograma que se visualice, que quede ahí 100%. Yo me voy a propiedades, y en propiedades tenemos una opción que se llama efectos de color. Aquí en efectos de color, en este ítem, vamos a una parte que se llama estilo. Aquí en los efectos de color, lo que vamos a escoger es alfa. Este es el ítem. Entonces al programa le hacemos lo siguiente: en este fotograma, en el alfa, en el efecto de color, selecciono el objeto. Tengo que seleccionar el objeto, no el fotograma clave. El alfa aquí va a ser 0 y el alfa acá va a ser 100. Si le doy aquí interpolación clásica, clic derecho, interpolación clásica, vamos a ver que va apareciendo, que está invisible, y cuando llega el personaje aparece la sombra. Es otra manera de animar los elementos de transparencia a 100% de opacidad. Ahora nos queda faltando animar este objeto, que es la publicidad. Lo muevo acá, selecciono este fotograma aquí, le doy F6, me devuelvo al fotograma anterior, selecciono el objeto y voy hacia abajo. Entonces si yo le doy play, vamos a tener esta animación y ya tenemos animado nuestra página principal. Guardo el documento y le voy a dar control enter. Cuando le doy control enter, es donde nosotros, guardo el documento, le vamos a dar control enter, aquí donde creamos el archivo el archivo SWF, que es el que me debe entregar con control intro. Aquí vemos que la animación es indefinida, no para. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cerramos la animación y nos vamos aquí para la capa acciones. En la capa acciones, en el último fotograma, en este es el fotograma 20, perdón, le vamos a dar F6. Lo que necesitamos programar es este elemento, la cabeza lectora. ¿Qué le va a decir? Cabeza lectora, usted cuando inicia la película, usted va a arrancar y ella hace su trabajo. Cuando llegamos al fotograma 20, que es este, ¿qué le vamos a decir? Usted cuando llegue acá va a parar. ¿Y cómo paramos? ¿Cómo le metemos programación? En la capa de acciones es donde vamos a tener la programación de todos los objetos. Aquí
le vamos a decir acciones, que lo tenemos acá, o con F9, o miremos, si no me da F9, yo miro aquí que ha cambiado, porque también las versiones todavía sigue siendo F9, no sé por qué no me carga, mira, acá se me carga. Si visualizamos, tenemos el archivo multimedia .flam, que es el formato que maneja Flash. Miren que es un formato .flam, y aquí es el mismo nombre pero formato SWF. Si verificamos bien, el FLAC pesa 2 megas y el SWF pesa 106K. Por eso es que anteriormente los formatos que generaba Flash se utilizaban mucho para HTML, hasta que llegó HTML5, que prácticamente barrió con la utilización de Flash en la web. Ahora vamos a colocarle navegación a estos botones. Primero voy a crear una capa encima de botones acá para que se cerciore. Voy a colocar una capa acá encima de botones que le voy a llamar páginas. La voy a llamar páginas. Y aquí es donde vamos a hacer las dos páginas, donde va a tener diferentes contenidos. Yo voy a reutilizar la misma información que tiene esta página principal y le agrego uno que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a crear interactividad a los botones que creé, en la cual al darle clic él va a navegar a la página que yo le dé la orden. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, selecciono aquí la capa de botones y en la parte inferior aquí le damos a dar clic, nueva capa, va a quedar en la parte superior y le va a llamar páginas, rayita abajo, navegación. Listo, vamos a hacer las dos páginas. Si vemos bien, la animación completa termina acá en el fotograma número 20, pero yo quiero que en la página 1 esté en la 25 y la página 2 esté en la página 30, perdón, en el fotograma 30. Pero debo tener en cuenta varias cosas. Primero, que cuando yo le dé clic, que nada más se visualice este objeto, que se visualice este objeto y que se visualice el logotipo. Pero esto se quita y esto se quita, ¿cierto? Voy mirando a ver qué elementos dejo y yo hago mi propio diseño. En el caso de ustedes ya han de tener un diseño de su multimedia, pero en esta parte les vamos a mostrar cómo se puede diferenciar las dos páginas y yo les doy interactividad. Selecciono hasta el fotograma 30, le doy F5 y vamos a visualizar la página. Le doy F5 aquí en la página de botones, le doy F5 aquí en esta parte. Ahora si me voy para este lugar inferior, yo puedo reutilizar la información, digamos la de fondo. Yo le doy F5 acá y se me abre el fondo. Y mire que en el momento estamos reutilizando los mismos elementos que hicimos de diseño. Ahora yo puedo utilizar el mismo logotipo, F5 aquí, tenemos el logo, y el de redes sociales que está acá, le damos F5 y mire que tenemos el de redes. Hasta ahí. Ahora, ¿qué voy a agregar? Selecciono la capa de botones y doy en el fotograma 20 donde para y doy F6. Al darle F6, eso significa que el programa asume que en ese fotograma clave, en los símbolos botón, va a haber un cambio. Puede ser de programación o de animación. Ok, en esa sección hay que tener mucho cuidado y más claridad en qué es lo que yo voy a desarrollar en la navegación. 1. Este botón está en este fotograma clave, o sea, este botón se encuentra, este keyframe, este botón. Lo que tengo que mirar es, cuando yo le dé clic, le voy a decir a la cabeza lectora que vaya al fotograma número 25. Entonces, ¿cómo logro esto? Primero, debo seleccionar el botón y en la herramienta de propiedades
debo de darle un nombre de instancia. O sea, la instancia que está en la herramienta de propiedades, que es un cajoncito, en donde yo le voy a dar un nombre. ¿Para qué? Para que Flash, o en este caso Animate, sepa cuál es el objeto que yo estoy controlando, y por medio de la instancia él sepa que ese objeto va a obedecer a cierta programación. O sea, ¿qué es la programación? Que cuando yo le dé clic me vaya al fotograma número 25. Entonces, ¿qué es lo que debo proceder? Primero, para proceder yo selecciono el botón, miren el fotograma que estoy, y me voy para propiedades. En propiedades hay un ítem que acá hay un cajoncito que se llama, donde se coloca el nombre, la instancia. En este caso lo voy a llamar botón 02. Él no tenía ese nombre. Si yo lo borro, el nombre acá lo voy a borrar, entonces el estándar, por forma estándar, va a decir nombre de instancia. Es en propiedades cuando yo selecciono el símbolo en la línea, aquí en la multimedia. Entonces el nombre de instancia puede ser cualquiera, puede ser mi nombre, cualquiera. Yo la voy a llamar button 02 o button 2. Puede llamarse botón, puede llamarse cualquier nombre que usted le quiera dar. Entonces, al darle en la instancia button a este objeto, simplemente lo selecciono, miro el fotograma donde estoy, que es el número 20, que está parada la película. Entonces yo voy a copiar aquí donde está en la carpeta de acciones, abro la ventana de acciones con F9, o le doy clic a acciones, o me voy por el menú ventana acciones. Entonces yo voy a pegar este código. ¿Qué significa este código? Se los voy a explicar rapidito. 1. La instancia botón, el que acabo de llamar button 2, o sea, para que el programa sepa quién es el que va a hacer la acción, que esto es lenguaje de programación. ¿Qué le voy a decir? Primero, voy a hacerle un llamado a un evento, que es el mouse event. Quiere decir que el mouse va a tener un evento, que el mouse va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer el mouse? Cuando yo le dé clic, que aquí dice clic, voy a crear una función. La función es goTo1. Y mire la función. Este es el nombre de la función. ¿Dónde se repite el nombre de la función? Véalo acá. El nombre de la función está acá. goTo1. Véalo acá. Yo le digo, función goTo1, cuando se genera el evento del mouse, ¿qué hace? Váyase al fotograma y pare 25. O sea, él va a ir al fotograma 25, go to and stop, y se queda quieto. O sea, que le estamos dando stop. Entonces, repito, en la programación, la instancia botón, que yo le dé el nombre del botón, va a tener un llamado en un evento de mouse, donde cuando yo le dé clic, va a llamar a función goTo. Vea el goTo acá. Aquí está la función. La función goTo es un evento de mouse que tiene un elemento vacío, pero cuando tenemos estos corchetes que se abren y se cierran acá, yo le estoy diciendo qué es lo que va a hacer cuando yo le dé clic. GoTo no stop, quiere decir vaya y pare. ¿A cuál fotograma? Cuando está en paréntesis le doy fotograma 25, porque sé a priori que el fotograma 25 es este fotograma que tenemos acá, el fotograma que tenemos nosotros acá, que es este. De la cabeza lectora va a parar aquí, en este fotograma. Entonces, si yo le doy control enter y luego le doy control espaciadora, entonces él está esperando que yo le dé clic. Aquí tenemos el cursor del mouse y le dan un clic. Al darle un clic, mire que tenemos solamente la parte de la página 1, perdón, la página 2, que es la segunda página, que es la que va a tener el detalle. Si yo me quiero devolver, entonces a este botón le voy a decir back, o sea, devuélvase la primera. Entonces, ¿qué hago?
simplemente me voy para el fotograma número 25. Miren que aquí tenemos el diseño. Es más, para que vean que hay un cambio, voy a meterme a gráficos, y aquí en gráficos voy a llevarme a giro. Lo voy a colocar aquí en la página de navegación, acá, F6. Miren que estamos en la capa de navegación, biblioteca, y me llevo a giro. Aquí está giro. No voy a hacer nada, para que vean que si hay un cambio. ¿Vean? Listo. Aquí está giro, y le puedo pegar el texto que yo quiera o las fotos que yo quiera en el lado de acá. Entonces lo guardo. Entonces, si yo selecciono el botón este que tenemos acá, me voy para propiedades y le digo número de distancia. Aquí, como ya tenía el nombre anteriormente, le voy a decir back 02 o anterior 02, así lo voy a llamar, anterior 02. Ok. Ahora, ¿qué hago aquí? Aquí, donde en la carpeta, en la capa de acciones, le doy F6 y voy a copiar el mismo código. Yo voy a copiar el mismo código que tengo por acá. Me voy para acciones aquí, y el código que le voy a copiar es el siguiente. Le voy a decir la instancia, el botón anterior 2, va a verificar, tiene que tener el mismo nombre. Si no tiene el mismo nombre, vamos a tener un problema con el código. ¿Por qué? Aquí copié un texto sin querer. Voy a volver acá, propiedades, anterior 02, tiene que ser el mismo nombre. Aquí, acciones, anterior 02. En anterior 02 yo le voy a decir, usted cuando le dé clic y le va a dar go to, le va a dar, llama la función anterior, le cambio el nombre, y aquí le voy a decir la función anterior, o sea, para que él sepa qué está haciendo. Yo le voy a decir, cuando yo le dé clic, se va a devolver al fotograma número 20. Guardo, le doy control enter, y entonces aquí tenemos cuando arranca la multimedia, y le doy hacia adelante. Al darle clic hacia adelante, él se me va a la página 2 donde tenía la animación, y si le doy clic anterior, se me devuelve al principio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que ya hemos programado de una manera sencilla, navegando entre páginas o en la misma línea de tiempo, reutilizando elementos de la multimedia. Ya en los videos anteriores, y como lo he explicado, se ha demostrado cómo se importa videos y cómo se colocan, y cómo se importan imágenes o diseños desde Photoshop. Entonces, la idea principal es que con esta navegación que tengo acá, ustedes ya pueden hacer la multimedia. Otra cosa que destaca mucho una multimedia es que cuando yo la abra, se vuelva full screen. Al volverse full screen, entonces yo voy a copiar un código que tengo y se los voy a mandar obviamente por correo electrónico con un enlace de diferente información. Y el full screen es cuando yo le dé clic, la página se me va a ver full y me va a borrar las ventanas de Windows. ¿Cómo lo hago? En la línea de acciones selecciono el primer fotograma clave. Es que cuando cargue la película, lo primero que va a leer de código es el full screen. Entonces abro la ventana de acciones y lo que tengo que hacer es lo siguiente: pego este código. ¿Qué significa este código? Vamos a buscarle el significado. Primero, el comando de fc command es una propiedad, le está diciendo cuando usted vaya a hacer full screen, que sea verdadero. Quiere decir que si le digo false, no se carga. Cuando le digo true, es que se activa. Cuando le digo la función fs command along scale, quiere decir que se me va a escalar toda la ventana de acuerdo a la configuración que tenga el monitor. Entonces yo le digo falso.
para que no me escale nada, porque si cambia las configuraciones entonces me va a expandir de una manera inadecuada. Eso es todo para generar un full screen. Simplemente le doy control enter, control enter, y ya la pantalla me tapó toda la ventana de Windows. Mire que la tenemos full screen navegando como es. Si quiero salirme de esta opción le doy escape y me la cierro. Si me voy para donde tengo guardado aquí el multimedia CWF, que es el archivo que se envía, le doy doble clic y se me va a volver full screen. O sea que aquí la pantalla me quedó full screen, donde ya se hace una verdadera presentación multimedia. Si es televisores o computadores, mire que me bota todas las ventanas de Windows y me queda full screen, y mire que ella está navegando. Con escape la cierro, pero ahora voy a crear un botón cerrar, en donde cuando yo le dé clic cierra totalmente toda la multimedia. ¿Cómo creo el botón cerrar? Me fijo bien en el diseño, me doy la ventana botones y voy a crear otra capa. La voy a llamar BTN raya bajito cerrar. Cada uno lo puede llamar cerrar inmediatamente, no hay ningún problema. Y en el botón cerrar lo voy a crear aquí. Cuando se cree todo lo voy a hacer acá. Entonces le voy a dar F6. La línea de tiempo es importante. Entonces voy a hacer un botón sencillito. Voy a crear un campito acá junto a esta parte aquí donde están las redes sociales. Voy a crear un cuadrado con bordes redondeados. Vamos a mirar en propiedades si me permite cambiar los bordes. Vea que aquí tengo el ítem de bordes. Simplemente le voy a decir 2 y él tiene bloqueado todo el ítem de los bordes. Mire que lo tiene bloqueado. O puedo visualizar. Mire que aquí ya tenemos unos bordes totalmente redondeados. Ok, le doy doble clic. Bueno, en fin. Aquí tenemos, lo voy a dar un color rojizo. Y los contornos los voy a eliminar. Ahora voy a escribir la letra X y lo voy a dar de color amarillo y lo voy a ampliar. Vamos a decirnos propiedades, vamos a darle una impact. Pues aquí tenemos la fuente grandecita. Vamos a seleccionar la herramienta escalar. Entonces, al seleccionar estos dos objetos, este y este, vamos a ver si lo permite mover. Control Z, porque veo que está moviendo la mesa de trabajo. Este objeto, vamos a ver que se me volvió a mover. Lo muevo y ya tengo los dos elementos. Le doy F8 y lo voy a llamar BTN cerrar y le voy a decir que sea un botón. Eso es todo. Le doy doble clic y vamos a darle F6 y F6, y cuando el usuario coloque el cursor de mouse encima, simplemente selecciono la fuente, el texto, y le voy a cambiar el color. Vamos a ver si puedo utilizar un tono más diferente. Pues este verde, este amarillo, y así al darle clic pues busquemos un tono. Control Z, busquemos un tono, puede ser blanco. Ok, listo. Mire que aquí tenemos una animación. De pronto este hagámosle un verde para que se vea el cambio pues
listo. Ok, aquí tenemos el botón cerrar. Al tener el botón cerrar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pegar un código que todos lo van a tener por correo electrónico, en donde se va a dar las opciones. Primero lo que tengo que crear es darle un nombre de instancia a este botón. Este botón va a tener un nombre de instancia para que el código de programación identifique quién es el que está haciendo el cambio, quién es el que va a hacer esta opción de cerrar. Entonces aquí le voy a dar propiedades y lo voy a llamar cerrar. Simplemente lo voy a llamar el nombre de la instancia. Entonces él ya tiene un nombre de instancia que llama cerrar. Ahora me voy acá en este fotograma, le voy a dar acciones y acá empiezo a copiar la función. La función es muy sencilla. Yo selecciono aquí el objeto, le doy acciones y aquí en el fotograma, perdón, aquí tenemos función y aquí podemos en código de programación utilizar esta herramienta que para código de programación en Java es como colocar comentarios. Esta barrita se utiliza mucho para separar los códigos o para colocar un comentario. Entonces yo voy a pegar la información y aquí digo la función cerrar. Voy a volver a explicar. La instancia que ese botón se llama cerrar, donde vamos a hacer un llamamiento a una función de un evento de mouse que al dar clic le vamos a llamar la función Q, que en este caso es cerrar. Le vamos a decir la función Q va a hacer un evento de mouse en donde yo le voy a dar un comando que se llama cerrar, quit, entonces me cierra la ventana. Entonces al yo pegar este comando acá, ya el programa me va a realizar la multimedia en donde él me va a mostrar el botón. Ahora si voy acá, siempre que haga un cambio debo de crear el clip de película, o sea, control intro. Entonces aquí, perdón, la multimedia. Entonces aquí ya tengo la navegación. Esto es igual al número de ventanas que yo haga, es el mismo funcionamiento. Y si está en full screen y si digo clic aquí a la X, me cerró la multimedia. Entonces vuelvo y lo cargo, me queda full screen, navego normalmente, me devuelvo y al darle clic a la X acá, que es un botón, me cierra la multimedia. Entonces esto es lo que se debe entregar como proceso multimedia. Les haré llegar correos electrónicos de esta información. Van a tener este video tutorial en el cual cada uno va a poder tener la oportunidad de realizar el proceso. Por ejemplo, aquí creé otro fotograma acá en el 30 metraje de imágenes. Voy a utilizar la herramienta de texto, miro el color, en este caso va a ser un color azul oscuro, selecciono la herramienta de texto, lo alargo y copio un texto que me encontré en internet. Darle control enter, control espaciadora, vemos el texto acá y en propiedades puedo seleccionar acá el color y la fuente. En este caso voy a utilizar una Tahoma, que es una fuente legible, o puede ser cualquier fuente, no puede ser la que yo diga. Y acá ya podemos tener algo. Si quiero tener digamos en negrita esta parte, pues me voy en propiedades y le digo negrilla, debe tener la opción negrilla acá, bold, y ya obviamente va a tener el cambio esta fuente. Entonces ya con esto tenemos el texto. Ya que tengo aquí la herramienta de navegación, miro qué nombre tiene, botón 2, y miro qué nombre tiene, anterior 02. Entonces aquí tengo que se llama anterior 02 y se llama botón, lo voy a llamar botón 3.
¿Por qué botón 3? Si yo me devuelvo acá, este se llama tengo que seleccionar bien, se llama botón, no, hay que hacerlo seleccionar porque de pronto no me está cogiendo el objeto sino una capa. Entonces aquí me cogió el objeto, no la capa, que es lo importante. Por eso es que uno se confunde. Si yo selecciono aquí y le doy clic propiedades, me va a mostrar lo que dice esa capa, este fotograma clave. Pero si doy clic hacia afuera y selecciono el objeto y le doy propiedades, me va a mostrar las propiedades del objeto. Mucho cuidado con esa parte. Entonces aquí me dice botón 2, pero si yo me voy para acá, vamos a tener aquí que el botón, la propiedad ya lo voy a llamar botón 3 y este lo voy a llamar, vamos a ver si lo puedo lo voy a llamar anterior 2. Listo. Pero si me voy para acá, para este, y le voy a dar F6, perdón, me duplica la información. ¿Cuál es la información que me duplica? Este objeto, que es el mismo botón, voy a propiedades y lo voy a llamar anterior 03. ¿Por qué le debo cambiar los nombres? Porque yo no puedo utilizar la misma programación con los mismos nombres porque va a tener una confusión, por eso es que los tengo que diferenciar. Y este, simplemente, como se duplicó acá en este fotograma, lo puedo borrar y no le pasa nada. Mire que se me ve el fotograma anterior, se ve este, y si me ve el fotograma final lo quito. Quiere decir que ya la multimedia no sigue más, sino que ahí se devuelve. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En botón anterior, aquí, yo voy a crear un fotograma clave en la capa de acciones, un fotograma clave sencillo. Me voy para el fotograma anterior, él tiene un código de programación donde dice anterior. Te voy a copiar esta función que hay acá, la copio. Eso es lo bueno de la programación, que puedo reutilizar las veces que yo necesite. Me voy para acciones nuevamente acá y pego la información. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Muy importante, que este botón tiene un nombre de instancia que se llama anterior 3. Lo copio, lo puedo copiar acá, me voy para las acciones y yo le digo, usted va a pegarse de anterior 03 y en anterior 02 hay que cambiarle el nombre porque si no él va a tener un problema de que están utilizando funciones del mismo nombre. No, en programación no se permite. Entonces yo que le digo, devuélvase al anterior 2 al fotograma número 25, o sea que así secuencialmente vamos navegando los botones. Le doy control S, vuelvo y le doy control enter para crear el SWF y me voy donde se almacena. Al darle doble clic ya tengo la multimedia, le digo adelante, me muestra el muñequito solo, le puedo dar clic atrás, me muestra este solo, me devuelve al principio adelante y le voy a dar clic adelante. Bueno, a este me faltó programarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente me devuelvo, verifico el nombre de la programación de se llama botón 03. Entonces claro, como está en botón 03, miro aquí, miro las funciones y solamente está hacia atrás. Me devuelvo a este fotograma inicial que es el que tiene una programación y aquí tenemos la función botón 2 y que vaya al fotograma 25. Entonces copio esta parte, me voy para el fotograma que está acá y me voy acá a esta línea de tiempo. Miro primero el nombre de la instancia, botón 03, listo, eso es importante. Me voy acá donde tengo las funciones, selecciono las acciones y voy a dar clic acá, separo con estas barritas y pego. Ojo, acuérdense que el nombre de instancia es botón 03 y debo cambiar el nombre de la función. No puede repetirse porque el sistema analiza cuál es la función que hay
y entonces él dice hay un error porque hay una función con el mismo nombre, cambia de nombre, entonces vas a tener errores. Eso es clave. Ya le vale el fotograma número 30 que aquí, que es el final, lo cierro, control S, y vuelvo y lo cargo, control enter. Me devuelvo, abro donde se creó el clip de películas, siempre tengo que hacer eso, doble clic, me carga full la multimedia, hacia adelante, y lo doy clic hacia adelante. Y mire que aquí ya me muestra solamente esta y me devuelvo. Y así ya tenemos una multimedia totalmente descargable. Les voy a anexar a todos este archivo con todas sus carpetas y con el archivo de Flash para que cada uno pueda utilizarlo como plantilla. Espero que les haya gustado el tutorial y que les sirva para la entrega final del proyecto.